Bueno, vamos a seguir con la tercera parte de la charla de energía de Resapiens 2020 y vamos a pasar a la parte de las energías renovables. Antes de meternos con las renovables, si vienen viendo los videos y todos seguidos, deben estar un poco abrumados y abrumadas, así que les dejamos unas imágenes de unos gatitos y unos perritos para amenizar un poco. Si podemos, por ahí le ponemos un link también. Bueno, suficiente amenización, si es que existe esa palabra. ¿Qué pasa entonces con las renovables? Lo primero y lo más importante de las renovables es que son la única opción a largo plazo. O sea que sí o sí vamos a tener que usar energías renovables en un futuro de descenso energético. Pero tienen límites, no son tan milagrosas como muchas veces nos pensamos o nos quieren hacer pensar. Lo primero que hay que diferenciar son las fuentes de energía de los captores. La fuente de energía es la fuente en sí, o sea, la radiación que llega desde el Sol o el viento que se genera por las diferencias de presión en la atmósfera, que también termina siendo gracias al Sol. Y los captores son los aparatos que fabricamos nosotros en nuestra civilización industrial para captar esa energía y aprovecharla de alguna manera. Recordemos esta lista de los 10 puntos que habíamos hablado que hay que analizar eh, cuando vemos una fuente de energía para ver si puede reemplazar a otra o ver qué potencialidad tiene. Y vamos a ver brevemente cada una de los aprovechamientos de renovables más importantes que hay, cómo las cruzamos con algunos de los puntos de esos 10 puntos de análisis de las fuentes. Por un lado tenemos la hidráulica, que es lejos la más importante actualmente, es la que desde hace más tiempo aprovechamos y sabemos aprovechar, es la que mayor energía aporta a la matriz energética tanto nacional como mundial, y tiene la ventaja de que puede tener tasa de retorno energético muy alta, algunos estudios hablan de hasta 267 a 1, pero tiene sus limitaciones. Como dijimos antes, se habla que las grandes instalaciones, las que tienen más de 30 megawatts de potencia, ya no se consideran energías limpias, eh, porque estas grandes instalaciones, no sé si habrán estado o en la represa Salto Grande, o en Yacyretá, o en Itaipú, o en alguna otra gran instalación de este tipo, lo primero que pasa es que cuando frenamos el río, eh, generamos un embalse y estamos inundando hectáreas y hectáreas de territorio en los que puede haber habido poblaciones viviendo, un montón de animales, un montón de vegetación, y estamos sepultando un ecosistema. eh, y por un lado está el problema de las especies que son desplazadas en sí mismas, muchas mueren, otras se desplazan, poblaciones humanas que se desplazan con grandes impactos, y por otro lado que toda la biomasa que queda sepultada bajo el agua se empieza a degradar anaeróbicamente y genera emisiones de metano, que es un gas de efecto invernadero que, si bien tiene menos durabilidad en la atmósfera que el dióxido de carbono, tiene una potencia bastante superior de generación de efecto invernadero. Así que es una de las grandes desventajas. Otra desventaja, se le podría llamar, es que los mejores lugares obviamente ya están ocupados, los lugares donde podríamos hacer instalaciones de este tipo, así que no hay demasiadas opciones para seguir creciendo en esta generación sin que tenga eh, muchos impactos. Y por otro lado, corta el río al medio, digamos. Todos los procesos biogeoquímicos que se dan con el paso de sedimentos de especies de un lado hacia otro se interrumpen violentamente y obviamente generan un problema en el ecosistema, sobre todo aguas arriba. Como gran ventaja tiene que puede funcionar como un almacén de energía, podemos tener mucha agua contenida e ir largándola cuando la necesitamos o cuando la queremos, y se ponen en marcha muy rápido, por lo que sirven para estabilizar muchas veces la red. La solar de concentración no le vamos a dedicar demasiado tiempo porque hay poca experiencia a nivel mundial. Hay algunas plantas en España, en Chile, en Estados Unidos, norte de África,
Estas plantas tienen que estar en lugares desérticos para poder aprovechar el sol la mayor cantidad de días al año posible. Y fíjense la escala, que hay un camioncito y esto es un espejo que es más grande que el camión. Tenemos miles de espejos que constantemente van girando y van reflejando la radiación solar en este foco. Este foco se genera calor, algunos son más complejos que otros, pero básicamente lo que hacen es generar calor para mover una turbina y generar electricidad. O sea, de acá sacamos energía eléctrica como una planta termoeléctrica. Eh, Hay muy pocas plantas, por ahora aportan poca energía. Habían sido muy prometedoras hace un tiempo, pero bueno, se han encontrado que tienen varios problemas de mantenimiento, son muy complejas. Fíjense que cada uno de estos espejos tiene un sistema bastante complejo que está constantemente orientando el espejo hacia el foco. eh, y bueno, no es fácil de mantener. En ambientes desérticos hay poca agua y por lo tanto es difícil limpiar estos espejos que cuando se van llenando del polvillo que suele volar en esos lugares va perdiendo eficiencia, así que eh, tiene un costo operativo que es bastante alto y puede llegar a generar competencia por el agua. Pero bueno, es para seguir investigando un poco por este lado e ir siguiendo las plantas que ya están en funcionamiento. La solar fotovoltaica tiene tasa de retorno energético de entre 3,75 a 10 aproximadamente. Tiene la ventaja de que es una tecnología muy conocida. También es una tecnología que se puede descentralizar, o sea que podemos tener una casita en el medio de la montaña, lejos de cualquier red eléctrica, y puede tener electricidad gracias a una instalación fotovoltaica. Y también tiene la versatilidad de que se pueden hacer grandes campos solares como este que estamos viendo en la foto. Obviamente, si está bien ubicado el panel, va a generar mucha más energía de la que se necesitó para construirlo, pero si está mal ubicado y queda a la sombra o no tiene mantenimiento o la instalación está mal diseñada, puede pasar que se gaste más energía para poner en marcha la instalación de la que nos devuelve la instalación al final de su vida útil. O sea que su tasa de retorno energética podría ser negativa, digamos, si no está bien diseñado y bien instalado esto. De todos modos, es una tecnología que, como decía antes, la conocemos mucho y en algunos lugares muy útil, incluso hasta rentable económicamente en los lugares donde no llega la red eléctrica actual. La eólica para generar electricidad puede también ser a pequeña escala y estar relativamente descentralizada con molinos bastante simples, o se puede pasar a molinos súper complejos como estos de grandes dimensiones que pueden llegar a tener hasta 150 metros de diámetro y tienen tasa de retorno energético. Esta gran instalación es bastante buena, de 18:1, pero también, siempre hay un pero, no son inocuas completamente, por supuesto, generan alteraciones en los vientos que pueden tener efectos a veces inesperados, influyen mucho en el paso de aves, de murciélagos que muchas veces terminan chocando contra las aspas que viajan a gran velocidad, y sobre todo pueden ser peligrosas y tener más impacto si están en rutas migratorias de aves, como se comprobó por ejemplo en algunos lugares de México. Y necesitan mucho terreno, necesitan, como ven, amplios terrenos para poder generar una buena cantidad de energía. Pero bueno, se puede aprovechar tanto a gran escala con estos sistemas más complejos como a escala pequeña. También es de las que más potencial tiene para ser desarrollada. La geotérmica la vamos a pasar medio rápido porque tiene muy poca posibilidad de aportar a la matriz energética tanto nacional como mundial, porque está muy localizada en ciertos puntos. En algunos países que justo están en un lugar donde están muy beneficiados por lugares donde se puede aprovechar la geotérmica, como en Islandia o en Costa Rica, por ahí tiene valores más altos, pero en otros lugares como en Argentina o a nivel global,
van a generar un aporte muy chico. Básicamente se aprovecha el vapor que sale de yacimientos a presión, en general generado por actividad volcánica. Pero donde está hay que aprovecharla porque es una energía relativamente limpia y bastante fiable y renovable. Lo mismo pasa en cuanto a la potencialidad de aportar a la matriz mundial de las distintas aprovechamientos del mar, tanto la mareomotriz de las mareas como la undimotriz de las olas. Es muy poco lo que pueden aportar porque se puede aprovechar en lugares muy puntuales, digamos. Obviamente en el océano hay un montón de energía, pero es energía muy dispersa que es difícil de aprovechar. Así que no le vamos a dedicar mucho más tiempo. Y la biomasa en general es muy amplia, no es lo mismo hablar de leña que hablar de una central térmica que quema chip de madera o pellet, o hablar de biodiesel o biocombustibles. Ya dijimos algo de la renovabilidad de los bosques en el primer video, y vamos a centrarnos un poco más en lo que es todo el mundillo de los agrocombustibles, que es biodiesel y bioetanol. El bioetanol se hace en general desde el maíz y de la caña de azúcar, y el biodiesel se hace de soja o de aceite de palma. Tanto el maíz como la soja pueden tener tasas de retorno energética muy bajas, incluso en algunos lugares puede ser que ni siquiera estén entregando más energía de la que se necesita para producirlos. Y la caña y el aceite de palma, como se desarrollan en lugares tropicales, en general tienen tasa de retorno energética mucho más alta, alrededor de 10 a 1, 9 a 1. Tiene varios inconvenientes, es muy complejo. Por un lado, necesita mucho terreno, y es terreno que o podría usarse para producir alimentos o puede ser selva virgen, como suele pasar con el caso del aceite de palma, que se ha deforestado muchísima selva casi virgen, bosques primarios muy antiguos, para hacer plantaciones de palma. Por un lado está la cuestión obviamente de el desplazamiento de especies, la tala directamente de un montón de árboles que destruyen el ecosistema, la desaparición, el desplazamiento de pueblos indígenas que habían habitado durante cientos o miles de años esos lugares, y además el suelo donde crecen los bosques primarios suelen ser suelos muy pobres, porque en realidad la fertilidad está en el mismo ecosistema, en el mismo bosque que se va regenerando constantemente, y una vez que se saca todo ese ecosistema que está en un equilibrio dinámico, lo que queda es un suelo que va a poder producir, entre comillas, durante muy poco tiempo, por lo que hasta desde ese punto de vista es una locura. Así que es para tomarlo muy con pinza cuando te dicen que los biocombustibles o agrocombustibles son renovables, limpios, ecológicos. Digamos, esto tiene un montón de problemas y lo podemos ver en nuestra región con las plantaciones de soja y de maíz también. Los monocultivos que se usan para este tipo de aprovechamiento. Nos vamos a detener un ratito en esta noticia, que aparece en un montón de noticias de este tipo. En este caso habla de un país 100% renovable, que sería Costa Rica, que dice que bate su propio récord cubriendo con energías limpias el 100% de su consumo eléctrico durante 76 días. En esa oración hay muchas cosas para sacar. Esto lo hacemos como un ejercicio para que puedan mirar las noticias de manera más crítica y podamos cotejar datos. Por ejemplo, primero habla de energías limpias y arriba de renovables, que ya dijimos que no son lo mismo. No es lo mismo energía limpia que renovable. Por ejemplo, unos grandes aprovechamientos hidroeléctricos pueden ser renovables pero no limpios. Y por otro lado habla del consumo eléctrico. La electricidad en general es entre un 10 y un 20% de la energía total que se consume en un país. Entonces, una cosa es decir 100% de electricidad renovable,
y otra cosa muy distinta es decir un país 100% renovable. Y por otro lado, si miramos en detalle la producción de electricidad en Costa Rica, el 75% casi es de hidráulica, de gran escala. Si bien tiene bastante geotérmica, eólica, la gran mayoría es hidráulica. Entonces, bajo este mismo lente, podríamos decir que Paraguay es un país 100% renovable, porque hace un montón de tiempo que toda su electricidad viene de las plantas de Itaipú, que es la represa hidroeléctrica que comparte con Brasil. Así que la noticia en realidad tendría que ser, después si quieren revisen un poco esos números, es hacia el país 4,94% renovable y limpio. Por eso hay que tomar con muchas pinzas todas estas cosas que se dicen, a veces bien intencionadas, a veces para tipo clickbait, y otras veces realmente queriendo desinformar. Frente a todo esto, nos preguntamos si son viables las renovables a gran escala sin combustibles fósiles. Si no tuviésemos una industria fósil para purificar el silicio para hacer los paneles fotovoltaicos o para mantener las plantas de paneles fotovoltaicos limpias con agua dulce en lugares donde no hay agua, o para fabricar estas enormes instalaciones, fíjense el tamaño de esta base para una planta, para un campo eólico offshore, o el tamaño de las aspas que tienen estos molinos eólicos. Todo esto no lo podríamos hacer sin la industria fósil sobre la que se asienta nuestra civilización hoy. Mantener estas instalaciones en el medio del océano. Entonces, claramente, frente a un escenario de descenso energético, como vimos antes, que sí o sí se va a dar, nos tenemos que plantear las renovables, que son la única opción a largo plazo. No tenemos otra opción, sí o sí tenemos que ir por las renovables, pero van a tener que ser más descentralizadas, a pequeña escala y eficientes energéticamente. La eficiencia energética en sí puede ser considerada como otra fuente de energía. Si vemos hoy los procesos que llevamos a cabo, muchos desarrollados cuando el petróleo era barato y abundante, son altamente ineficientes y podemos transformar los mismos procesos que tenemos ahora y hacerlos más eficientes, o mejor aún, repensar cómo nos organizamos como sociedad para directamente no tener que hacer algunos procesos que hoy por hoy no tienen sentido desde el punto de vista energético. Acá hay varios ejemplos que también podríamos charlarlo en profundidad, pero no vamos a tener mucho tiempo, como directamente reemplazar el uso del automóvil cuando se pueda, hacer las viviendas mucho más eficientes energéticamente, cosas que puedan ser confortables casi sin refrigeración y sin calefacción, el uso de energía solar térmico. Todas estas son cosas que además pueden ser descentralizadas fácilmente. El uso de molinos para bombeo de agua, que ya lo conocemos, cualquier herrero lo puede fabricar o arreglar casi en cualquier región del país. El uso eficiente de la leña. La leña, si está mal usada, puede ser muy nociva para la salud, pero si está bien usada puede ser una fuente energética bastante eficiente y segura. El uso del biogás en pequeña, mediana escala. Hay muchas opciones, sabemos cómo funcionan y son relativamente fáciles de descentralizar. Y para ver la cuestión global, hay un estudio que también se lo vamos a dejar en la bibliografía, que se plantea un escenario 100% renovable, con tecnologías que sabemos que funcionan, tecnologías probadas y no esperando ningún milagro energético, y con materiales comunes. Porque uno de los temas cuando hablábamos de diferenciar el captor de la fuente de energía es que los captores hay que fabricarlos. Y hay algunos que se fabrican con elementos que son muy escasos y que no alcanzarían si quisiésemos pasar toda la matriz mundial a renovables para poder fabricarse esos captores. Las conclusiones de este trabajo son que habría que plantear una economía de guerra, casi como estamos ahora con el COVID, durante 30 años, con una altísima cooperación internacional, un sistema económico que sí o sí tiene que ser estacionario o decreciente, una estabilización de la población, no podría seguir creciendo la población, y con todo esto lograríamos una producción máxima de 11,5 terawatts, que actualmente se consumen 15,5 terawatts.
Obviamente esto no es un número definitivo, pero un poco más arriba, un poco más abajo, seguro lo que sabemos es que no se puede crecer indefinidamente en el consumo de energía, sea renovable o no renovable. Acá lo que vemos es otra manera de ver la matriz energética mundial, desde el 90 hasta la actualidad. Todo lo negro que se ve es fósil. Fíjense, lo verde son las renovables, que si bien han crecido en proporción a lo que creció fósil, no crecieron nada. Y esta línea verde la tracé a la altura que marca la máxima potencia generable según el estudio del mix 100% renovable. Hay muchos escenarios planteados como esos. Lo que tiene interesante este es que tiene en cuenta los materiales que se necesitan para fabricar los captores. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. Hasta ahora lo importante es que las renovables son la única opción a largo plazo. Sí o sí tenemos que apostar por las renovables, pero tienen límites. Para fabricar, trasladar y mantener los captadores de energía para grandes instalaciones es necesaria una industria fósil, y que hay que desarrollar las renovables localizadas y a menor escala e incrementar la eficiencia energética. Bueno, hasta acá llegamos con esto, seguimos en el próximo video.